buenos días, bienvenidos aficionados y aficionadas de toda España, de Latinoamérica y del sur de Francia. Bienvenidos a la edición número 12 de la Vuelta al Ruedo. Hoy, jueves 14 de mayo de 2026. Hoy en Barcelona celebramos el Día Internacional de la Tauromaquia, que como todos ustedes sabrán es el día 16, pero por cuestiones organizativas y por disponibilidad que teníamos de lo que tenemos aquí detrás, de la Plaza de Toros Monumental de Barcelona, pues nos hemos adelantado. Y una de las personas que nos ha ayudado mucho para poder contar con grandes maestros que vengan a defender la tauromaquia también aquí en Barcelona, porque es una plaza muy importante y lo ha sido siempre en la historia de la tauromaquia, y necesitamos reabrirla y volver a despertar a la afición catalana, que no está dormida, está despierta, pero tenemos la imposibilidad por los caprichos de una familia, la familia Balañá. Y tenemos, iba a entrar con nosotros por teléfono a un referente de la radio y un grandísimo aficionado, don Carlos Herrera. Don Carlos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días. Estamos aquí en La Vuelta al Ruedo, un programa de toros que se hace desde Barcelona, y estamos aquí con un arquitecto para hablar de la plaza, con un gran defensor de la fiesta que estuvo en la plataforma cuando se hizo la prohibición, que es Luis Corrales, y estamos aquí con un miembro de la Junta, de la Federación también, don Pedro Alonso, y con otro firme defensor, no tanto de la fiesta, porque no es muy aficionado, pero sí de las libertades y de los derechos de los taurinos a poder ir a los toros a los que le apetezcan, y es también el presidente del Hogar Extremeño, que es Prudencio Exojo. Don Carlos, gracias por su apoyo, por entrar con nosotros hoy en directo. Sabemos que está usted muy ocupado como líder de la radiodifusión española, que lo es, y como aficionado, que sabemos y nos hemos enterado a través de Herrera en COPE, que estará usted viendo al maestro Morante y a Roca Rey en Jerez. Mañana, día 15 de mayo, un día muy taurino, San Isidro. Yo nací un día de San Isidro y en una plaza de toros, don Carlos, en Tudela. ¿Qué nos puede contar, qué podemos decir de don Carlos Herrera, que tiene una historia y tiene una relación con Barcelona muy intensa, muy directa, y también con los toros, don Carlos? En la plaza de Barcelona fue parte de la plaza de mi infancia, como lo fue también la de Almería, y luego ya más tarde la plaza de Sevilla. Pero yo soy hijo de un gran aficionado. Mi padre era muy manoletista. Fíjate por dónde. Luego dice que ya los toros empezaron a interesarle menos, pero iba a los toros. Y me llevaba a mí de la mano a la plaza monumental, no tanto a las arenas, sí a la monumental. Y hombre, luego ya cuando ya me fui joven de vivir en Barcelona y me fui a Sevilla, pues bueno, claro, la maestranza ya lo ocupa todo en la vida de uno, prácticamente. Pero guardo de la plaza de Barcelona ese sabor que tenía la Barcelona, que tanto gente como Fernando Vilches, Ángel Luis Lorente, que también hacían programas en Radio Miramar de toros en Cataluña. Me ha recordado mucho lo que ahora me estabas contando de aquella época. Ellos, la plaza, que ellos siempre decían, Barcelona venía a ser una reválida de San Isidro. En los tiempos poderosos en los que, cuando, por ejemplo, Chamaco en Barcelona arrasaba y salía una pancarta en el cuarto toro que decía Chamaco, le recuerda, Chamaco acaba de firmar para el domingo que viene aquí en la Monumental de Barcelona. Pero eran otros tiempos y, como dices tú, otra generación de una familia que ahora mismo no está interesada lo más mínimo, porque no quiere reivindicar los toros, ni le gustan, ni le interesan, ni quiere enfrentarse al poder establecido, ni quiere líos, ni quiere nada, cosa que seguramente antiguos miembros, antiguas generaciones de esa familia ahora mismo, se llevarían las manos a la cabeza, ¿no? Don Pedro y compañía, los Balañá.
esa es mi historia con Barcelona. He estado en Barcelona en los momentos en los que además ha habido que estar, no solo por placer, sino por pura reivindicación, y donde volvería si volviera a haber toros mañana. Claro, que puede haber, por cierto, porque constitucionalmente, legalmente puede haber toros en cualquier lugar de Cataluña. Sí, señor. Ha mencionado usted que su padre era manoletista. Ya les avanzo a usted para que se reserve la fecha, y a los aficionados que nos estén escuchando no les puedo dar más pistas porque todavía es secreto, pero vendrán grandes figuras del toreo el día 2 de julio de este 2026, donde se cumplirá el aniversario, y es el día donde Manolete tomó la alternativa y donde se cumple un récord que tiene la Plaza de Toros de Barcelona, de el toro que más puyazos recibió, un total de 26, y aprovecharemos para ese día celebrar el Día de la Tauromaquia en Cataluña. Está usted convidado, celebre, guarde usted la fecha, porque será un día importante, vendrán toreros importantes y vendrán personalidades importantes, entre ellas usted, donde pondremos de manifiesto lo que estamos intentando hacer desde la Federación y desde este programa, poner de manifiesto dos cosas. Uno, que los toros, como bien usted ha dicho, no están prohibidos en Cataluña, y segundo, que hay una afición que demanda que tengamos en Cataluña la normalidad que unos anormales quisieron quitarle, y tener esa normalidad que tienen en lo que ellos llaman la Cataluña Nord, que no deja de ser Francia, lo que llaman los Països Catalans, donde los propios Balañá son propietarios de la Plaza de Toros de Palma de Mallorca y se siguen dando toros, y el resto de la Comunidad Valenciana. Sí, pero bueno, aquí efectivamente están los anormales, por un lado, que son fácilmente identificables, y luego están los cómplices de los anormales, que por corrección política, por cobardía también, no se atreven a significarse. Esto ocurre con el independentismo exactamente igual. En Cataluña siempre ha habido un 25% de independentismo, que luego, como espuma de cerveza, parecía que crecía y crecía hasta ser mayoritaria, cosa que no fue en ningún momento, porque se desplomó inmediatamente cuando se despertó de esos sueños de cerveza barata. Pero ha habido muchos que no se atreven a enfrentarse, no se atreven a decir, por corrección política y por coacción ambiental, que el independentismo es absurdo, y que además negar el derecho a la fiesta de los toros no solo es absurdo, sino que es delictivo. Pero bueno, pero esa es la realidad. Conviene que no nos turbe la visión y que no nos engañe que el griterío y la turba de la anormalidad no nos engañe de la realidad subyacente. Le cuento una curiosidad. Van a asistir a ese Día Internacional de la Tauromaquia que celebramos hoy en la calle, porque la familia Balañá no nos deja la plaza para celebrar el Día Internacional de la Tauromaquia. Hemos invitado a muchos grupos políticos, unos dicen que vendrán, otros directamente nos dicen no vamos a venir, a otros, como la CUP, no nos hemos molestado en invitarlos. Y hay un grupo que es el PSC, donde a todos y a cada uno de los que hemos invitado nos han enviado el mismo mensaje, que es el emoticono del WhatsApp, de una carita sonriendo con una gotita de sudor en la frente. No sé si es una consigna de partido o algo, pero es una curiosidad. No nos dicen ni que vienen ni que no vienen, solo la carita con el sudor en la frente. Sí, bueno, es la melífula posición que tuvieron cuando además se promulgó la iniciativa de la prohibición de los toros en Cataluña. Es decir, el PSC fue cómplice por no enfrentarse. Y eso que había miembros del PSC que eran buenos aficionados, y además aficionados de asistencia semanal o desde luego puntual cuando se anunciaron toros en Cataluña. Pero bueno, le puede más, como le he dicho yo, la cobardía de no significarse en algo que a lo mejor cuestionaría su catalanismo nacionalista mal disimulado,
que por otra parte se evidencia en muchas de las tomas de posición que realizan en la política diaria. Pues muchísimas gracias, apreciado Carlos. Lo va a saludar también nuestro amigo Pruden. Buenos días, Hombre, Carlos. Pruden, ¿Cómo estás? ¿qué pasa, Pruden? Oye, ¿Cómo estás pues bien, me llevo una alegría grande de verte pletórico de salud, porque nos llegaron noticias hace 3 semanas de una situación complicada, pero me alegro mucho. Sí, bueno, la alberosis, Sí, efectivamente. y espero verte en Barcelona muy pronto, ¿eh? Pues cuando tú sabes que basta que me lo digas y yo me presento por ahí. Un abrazo grande, maestro. Un abrazo para todos, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, don Carlos. Hasta pronto, gracias. Adiós. Pues muchísimas gracias a don Carlos Herrera. Desde que asumimos la presidencia de la Federación, la idea era, pues eso, impactar en la sociedad civil y en personas con influencia para que nos ayuden a este objetivo común. Normalmente siempre tenemos un tema conductor en el programa. El pasado programa hablamos de cine y toros y nos quedamos muy cortos, pero la verdad que nuestro invitado Albert Serra, aparte de ser un cineasta, es un orador bastante explayado. Hoy vamos a hablar de arquitectura, que tenemos un invitado especial, arquitecto, y vamos a hablar de la Plaza de Toros Monumental, esta que la familia Balañá no nos cede, ni quiere, ni pretende dar toros. Y tenemos aquí a Pedro Alonso, a también Luis Corrales, miembros de la Federación, Luis, presidente de la Peña Taurina José Tomás, Prudencio Xojo, el presidente del Hogar Extremeño de Barcelona, y tenemos a don Javier Heredero. Es arquitecto y se presenta ahora a las elecciones del colegio. No sabemos si es mucho o poco regular de aficionado, pero la idea del programa y de la federación es esa: llegar también a los arquitectos, llegar a los colegios profesionales, llegar a toda la sociedad civil para que vean que existe una cosa que no está prohibida. O sea, ayer cuando lanzamos la convocatoria de prensa, muchos periodistas decían, pero hombre, pero ¿cómo vais a están prohibidos los toros? Digo, joder, gente que tiene que estar informada. No están prohibidos los toros en Cataluña. Don Javier, ¿qué nos puedes decir de esta maravilla arquitectónica que es nuestra Plaza de Toros Monumental de Barcelona? Que ya les digo a todos ustedes y a la familia Balañá, la vamos a abrir por lo civil o por lo criminal, pero la vamos a abrir. Muchas gracias por invitarme a compartir un rato con vosotros. Aficionado, sí, y sobre todo aficionado a la libertad, aficionado a que cada uno pueda disfrutar de lo que le gusta. He ido muchas veces a la Monumental antes de que la cerraran y también he acudido a otras plazas. Rodeado de las personas que estoy aquí, no me puedo definir como aficionado porque estaría menospreciando su pasión por la tauromaquia. Bueno, comentaros desde el punto de vista arquitectónico, la Plaza de Toros de la Monumental es la tercera plaza que se hace en Barcelona. La primera plaza fue el Torín, que se hizo en la Barceloneta. En la Barcelona, lo que eran los antiguos mataderos de Barcelona, yo creo que ahí quedó en el año 34, 1834, y que se derribó ya después de la Guerra Civil en 1944, según he podido bucear también para conseguir esta información, que espero sea correcta. Luego se hizo la Plaza de Toros de las Arenas en el año 1900. Se inauguró. Se inauguró en el 1900. Pasa que era una plaza de toros que, aunque era muy grande, porque tenía una dimensión de plaza de toros de primera, sin duda ninguna, quedaba en aquel momento un poco a las afueras de la ciudad, porque recordar histórico, que hasta 1929 no se hace la exposición universal donde se urbaniza toda la Plaza España y como la vemos hoy en día, y entonces la plaza quedaba a las afueras de la ciudad, y entonces en esta radio, aunque era una plaza impresionante, pues no era operativa, supongo, para acceder desde el centro de la ciudad. Entonces se ve la necesidad de tener que hacer un coso taurino más céntrico. Y entonces, aprovechando el espacio pues que quedaba en donde está hoy en día la Plaza de Toros Monumental, la nueva centralidad que se le quería dar a la Plaza de las Glorias, como el propio Cerdá había dado cuando había hecho el ensanche, pues empieza a construir una plaza que se finaliza en 1914, una plaza de toros, dijéramos, sencilla, que se llamaba El Sport, que la hizo un arquitecto que se llamaba Manuel Raspall, que era el arquitecto, para situarnos un poco, que luego hizo el Molino en el Paralelo de Barcelona,
Era una plaza sencilla, dijéramos, solo tenía una grada. Pero, y me parece que estuvo, y aquí igual algún experto me dejará en evidencia, estuvo un año, prácticamente 12, 13 corridas operativas, porque hubo una gran tormenta, según cuenta y según he leído, y que en aquellas épocas también había grandes tormentas, no solo ahora. Ahí empezó el cambio climático. Ahí empezó el cambio climático. Y entonces se hace lo que es la ampliación, que sería la Plaza de Toros actual, que se le encarga a Ignasi Mas, esta plaza que tenemos pues un poco neomudéjar, bizantina, también tiene algo de modernista, estas cúpulas fantásticas que tiene, con el trencadís, con la cerámica, con todos los eventos, ya con las dimensiones de la plaza actual, y que se inaugura en el año 16 y que ha estado operativa pues hasta la prohibición de los toros. Y para acabar un poco en el aspecto puramente técnico, un tema que es muy importante y que va relacionado con la pervivencia de la plaza, y es que esta plaza de toros en el año 1979 se incluye en el catálogo de patrimonio histórico de la ciudad de Barcelona. Esto tiene una cosa buena y una cosa mala, como todo lo que se pone en catálogo. Lo que hay una conservación, no se puede derribar, queda como un elemento importante de la ciudad a preservar, pero las actividades que se pueden hacer allá quedan muy delimitadas, y todos sabemos que cuando un edificio, sobre todo de esta envergadura, de estas dimensiones, no se va utilizando, se va muriendo. Entonces, o conseguimos volver a tener una actividad periódica en esta plaza, o todas las instalaciones, toda la propia plaza, como muchos edificios protegidos, necesitan mucho dinero para su mantenimiento, acaban cayendo en el desuso y muchas veces pues desapareciendo. Perfecta sinopsis, bueno, y resumen de todas esas plazas desde el punto de vista arquitectónico. Hay que decir que efectivamente en esa plaza del Turín, que se construyó en el año 1834, pasaron cosas importantes en algún momento para Barcelona y también para la historia del toreo. Es la primera plaza en la que se toca la música. Antes no había nunca música en la plaza, y la primera vez que se interpreta por una buena faena fue en la plaza del Turín. También un día de toros malos en la plaza del Turín se salió a quemar lo que se pilló, conventos y lo que hiciera falta. El desasosiego social evidentemente estaba en efervescencia, y aquello fue solo la gota que colmó el vaso. Y decir también en ese sentido que efectivamente Barcelona, como antes rememoraba Paco, tiene el caso de que es la única ciudad del mundo que ha tenido dos plazas de primera categoría, porque tanto Las Arenas, que inauguró el maestro Mazzantini en el año 1900, como la Monumental, después de ser el Sport, eran siempre desde su construcción plazas de primera. Pero es que además también tenemos otro récord, Barcelona, que es la única ciudad del mundo que ha tenido tres plazas de toros, dos de primera y una de segunda, en activo, porque las tres, durante un periodo corto hasta la demolición del Turín, evidentemente compartieron actividad. Pedro, buenos días. Cuéntanos tu historia con la Monumental. Gracias por invitarme al programa. Bueno, la historia con la Monumental es, pues, en casa no sonaba raro el hablar a toros, con lo cual tuve la gran suerte de iniciar mi afición. Pues mira, te diré, no te acuerdo la edad que tenía, pero fue un 18 de julio y te puedo decir el cartel. Fue el Viti, Palomo Linares y el Cordobés. Yo creo que... Y encima día de paga extra. Sí, por eso. Yo creo que mi querida madre ahí se gastó la paga, la propaganda y todo. Bueno, y a partir de ahí sí que es verdad que el primer momento me impactó, porque estuve en Barrera, me impactó mucho el animal tan grande, en fin. Tuve la gran suerte que al lado había un señor que me estuvo explicando todos los pormenores. Eso, junto con que en casa tenía un familiar que le gustaban y me explicaba todo, al muy poco tiempo llegó que me enganché, literalmente me enganché, y ya tuve la suerte de poder ir casi cada domingo, hasta que laboralmente me permitía económicamente el poderme sacarme el abono, y pude disfrutar hasta la mala noticia y la prohibición aquí. Pero bueno, he tenido la suerte de compartir la Monumental.
Y luego también he podido compartir las arenas cuando en la última época había lo del toreo cómico, ¿eh? Incluso recuerdo haber visto a Ortega Caro, ¿eh? con el tema del toro cómico, ¿eh? El empastre, en fin. Y ahí estoy, pues luchando mínimamente para volver esa libertad a esa gente que tenemos una pasión que es los toros. Muy bien. Se me ha olvidado decir cuando comentaba, porque eso tiene que ver más con la arquitectura, y es que esta tarde, cuando de 7 a 9 estemos en la confluencia de Marina entre Diputación y Gran Vía, porque fuera de la plaza, porque los balañanos nos han dejado estar dentro, aunque nos habían dicho que sí, todo sea perfectamente dicho. Los que vayamos esta tarde allí, o los que quieran, podrán disfrutar también de una magna, para mí magna obra arquitectónica del padre Moragas, que es el edificio de los toros en el lateral de la calle Marina, con todo donde homenaje. quedan aún evidentemente algunos techos de las balconadas con ilustraciones de toros, que la verdad es que mucha gente que ha ido a los toros no se da cuenta de eso. Moragas padre, Moragas hijo, fue aficionado. De hecho, Moragas hijo, que en paz descanse, falleció hace poco, fue el promotor con Pascual Maragall de alcalde de la medalla de oro a Joaquín Bernardo, que evidentemente se le otorgó, aunque luego se cuestionara. Y bueno, ahí vemos también esa relación arquitectura y toros, que evidentemente puede llevarnos muy lejos. Y luego ya, si queremos, podemos hablar de Miquel Barceló, que también tiene que ver con la arquitectura y con todas las artes y con los toros. Al final, lo que decía Javier respecto a esa protección, a esa declaración de patrimonio de la ciudad de Barcelona, tiene mucho que ver la demolición de las arenas, la construcción de ese centro comercial con las arenas, y tenemos que agradecer a varias personas, a compañeros tuyos que defendieron el poder salvar por lo menos lo que es la fachada, la estructura. O sea, si lo ves desde de fuera parece una plaza de toros cubierta. Y al presidente del grupo municipal por aquel entonces del Partido Popular, que era Alberto Fernández Díaz, el que consiguió que se protegiese esa fachada. Pero con la actuación de tus compañeros no se pudo salvar la plaza, sí la fachada, pero eso se trasladó a la propia Monumental, dándole una sobreprotección, aparte de esa calificación urbanística que tenía, con lo cual de la Monumental ni por dentro ni por fuera se puede tocar ni un ladrillo, ni una teja, ni una ventana, ni un nada. Con lo cual, más allá de esos usos permitidos, que está el religioso, está desde luego el poder dar corridas de toros, hace muy difícil que pueda modificarse o realizarse una actuación que sea diferente, o que el propio ayuntamiento pueda llegar a cambiar la calificación. Cuando se... Bueno, todo se puede modificar, evidentemente. Es complicado administrativamente, pero todo se puede modificar. Cuando en el año 79 se hace el catálogo de patrimonio de Barcelona, están las dos plazas de toros. Pero si yo no tengo malentendido, la Plaza de las Arenas ya no estaba operativa. Había unos años antes, me parece que ya había... En el 77 correcto. Bueno, por eso yo voy con cuidado las fechas que doy, porque vosotros sabéis mucho más de estos que... No estaba operativa, y entonces el ayuntamiento se plantea si proteger las dos, si proteger una o no proteger ninguna. Entonces, entiendo que el hecho de que la Plaza de las Arenas no estuviera operativa para el toreo hace que se considere que se va a proteger la Plaza Monumental, que sí que estaba en este momento operativa, y las arenas queda sin protección. Cierto que unos cuantos arquitectos lucharon para que quedara un rastro de lo que había sido la Plaza de las Arenas, que yo considero que es un éxito en ese sentido. Cualquier persona que se acerque a ver el centro comercial de las Arenas verá que aquello es una plaza de toros que dejó de existir, pues por circunstancias de la sociedad, pero que allí había una plaza de toros. Entonces, solo se cataloga una, difícil de sacar del catálogo, todo se puede hacer, claro. Pero lo más peligroso es lo que decía antes, que si no conseguimos que se use, el problema es que el patrimonio se nos deshace de las manos muchas veces, ¿no? ¿Con qué fondos vas a proteger ese patrimonio si no hay ninguna actividad? Uso, sea el que sea. Claro. Cuando mencionabas, uso religioso, ¿no te referirías quizás a aquella butad, que si algún día queréis os cuento dónde nació,
de la mezquita que se iba a montar en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona. Con ese uso religioso quisieron hacer eso, claro. De todas formas, como creo, no, uno sí está vivo, que sepáis que el día de la reaparición de José Tomás, 17 de junio del 2007, cuando íbamos a la plaza y cuando se empezaban, ya había habido una ILP que se paró porque evidentemente se acabó la legislatura, aunque sea por la puerta de atrás. Antes mencionaba a Carlos Herrera, aficionados ilustres. La ILP que acabó con la prohibición, hoy ya no prohibición de los toros, se hizo con el gobierno Montilla, al que Montilla acudía a la plaza, evidentemente con su mujer, con Ana, y por otra parte nos decía, no, la ILP hay que dejar que se tramite. Bueno, José, tú sabrás lo que estás haciendo, creo que estás metiendo el zorro en el gallinero y ya verás cómo van a acabar las gallinas. Pero efectivamente esa butad o fake que diríamos ahora nace de una conversación después de una buena comida para esa corrida entre el ya fallecido Jaume Llosa, investigador del CSIC, el amigo Jaume Sisa, y estaba por allí también Paco Marc. Y lo empezaron a decir al entrar en la plaza y la gente salió con la copla. Fíjate hasta dónde ha llegado. Al jeque que ponía el dinero no lo han encontrado. Bueno. No, yo quería comentar referente a lo que decías del mantenimiento, el desuso, que lógicamente puede caer en... Nosotros hace 2 años sufrimos con un desenlace diferente porque nos dejaron en la plaza hace 2 años para la fecha de la tauromaquia, y dentro de nuestra modesta opinión sí que es verdad que la plaza por dentro no está tan mal. Incluso los corrales, en fin, todo no está tan mal. Quiero decir, con el afán de la ilusión y de la... O sea, no creo que fuera muy complicado dar ningún festejo, ¿eh? Sí que es verdad que conforme pasa el tiempo, pues todo es mucho más difícil, ¿no? Pero en un principio, el recuerdo que yo tengo, no me atrevería a decir sí, pero con un mínimo de acondicionamiento, a lo mejor de alguna barrera, burladero o algo, se podría dar un festejo taurino, ¿eh? No, yo no he dicho que esté mal, solamente es el riesgo de cuando que no las tiene cosas... actividad. Cuando uno tiene una casa y la cierra un año y vuelve, parece que la casa está más vieja. Esto es una cosa que la degradación de los propios materiales, la lluvia, lo que sea, entonces... Mis recuerdos de la plaza, por poner un poco de humor y distensión, cuando habláis de que no hay actividad, ¿no os acordáis? Ahí actuaron los Beatles en el año 65 y el primer meeting de Felipe González en el sentido fue también ahí, ¿no? Así que no se ha vuelto a aprovechar el feudo para nada, ¿no? Evidentemente el Sant Jordi luego elimina el riesgo de lluvia para una actuación musical, pero que yo creo que se podría buscar eventos, ¿no? De otro tipo, ¿no? De todas formas entiendo que, por ejemplo, la actividad musical vía conciertos, desde que está el Palau Sant Jordi, claro, un concierto de la Monumental sí que tiene, bueno, que se lo digan al señor Florentino Pérez, con el Bernabéu, ¿no? Por más que se pueda cerrar, ¿qué pasa cuando hay todos esos decibelios montados? Y es verdad que ante la inclemencia de la lluvia, la actividad de la Monumental, como que evidentemente había tenido un montón de actividad previo a la creación de esos grandes espacios. Es que además hasta según qué época, 80 o por ahí, no había ningún sitio donde su aforo fuera, excepto el Camp Nou y tal, ¿no? Pero más de 20.000 localidades perfectamente sentadas, confortablemente sentadas, porque algunas cosas en otras generaciones los Balañá han sabido hacer. Incluso hemos pasado de los 20.000 localidades cuando... Sí, no, la plaza está para abrirse mañana y para poder celebrar una corrida de toros mañana. Hacen mantenimiento cada año. Hacen mantenimiento y están manteniendo la fiesta y hacen conciertos prácticamente todos los fines de semana. De hecho, he tenido contacto con asociaciones de los entornos que presentan quejas y tal y cual, y tendremos que vehicular, porque claro... son eventos de menores, ¿no? Minoritarios, sí, son tipo eventos gastronómicos, lúdicos, que hay un grupo conciertos pequeño, alternativos que al final lo que es... son 4 y el cabo que caben en el ruedo, me imagino, ¿no? Ruedo, efectivamente. Pero hacen ruido y generan... Y los vecinos no están acostumbrados ya a eso. Y generan una distensión en el propio barrio de la Monumental que
Y los comercios locales, que cuando había toros, evidentemente, se nutrían. Hoy por hoy resulta que montan esa actividad, pero las copas, el bocata, la comida, se la comen dentro. Con lo cual, todos aquellos bares, todo aquel universo gastronómico, sinergias lúdico, económicas que repercutan en el ese exterior. sí que está en decrepitud y algunos míticos lugares ya no. Todos estos equipamientos, estos grandes equipamientos, tienen un poco el problema de qué fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Evidentemente, si la persona que se comprara una casa al lado de una plaza de toros o de un campo de fútbol o de cualquier equipamiento, era consciente de lo que pasaba. Evidentemente, luego también están los derechos de los ciudadanos y hay que atenderlos. Referente a lo que comentabas antes de los espectáculos, y esto que sí que es verdad que hasta que no estuvieran hecho lo que es el tipo del anillo olímpico y eso, se habían celebrado muchos conciertos en la Monumental. No sé si recordáis que al celebrar los conciertos en las torretas aquellas que se subían las gradas y la andanada, se acristalaron, con lo cual se disminuyó mucho el ruido al exterior, ¿eh? Yo creo que fueron poco a poco acondicionando. Lógicamente luego vino lo de la explanada olímpica y ahí le quitó, entiendo que mucho negocio a la familia banañera. Pero bueno, en su momento y las potencias de los musicales, de los conciertos, que hace 60 años 4 bafles mal repartidos y ya está. Y hoy en día hay unas torres de sonido que hacen retumbar el edificio. Hay vecinos de Sants que se quejan del ruido de los conciertos en el Estadio Olímpico. O sea, que aunque parezca que está muy aislado, tiene razón que los decibelios de hoy en día no son los de hace 40 años, sin duda. Bueno, pues vamos a cambiar el tercio y vamos a hablar de lo que va a pasar esta tarde en la calle Marina al abrigo de la Plaza de Toros Monumental. Bueno, pues estamos en pleno San Isidro, en el ciclo Isidril en la Plaza de Toros de las Ventas, que estaremos, yo creo que muchos de los que estamos aquí y muchísimos catalanes ocupando los tendidos de esa Plaza de Toros de las Ventas, porque nuestro torero con más proyección, nuestro novillero Mario Bilao, torea ese martes en Madrid a las 7 de la tarde y durante ese ciclo Isidril tienen ustedes puntual información. Nosotros somos un programa complementario en Tendido 5 con José María y con Manuel y con Isabel todos los lunes de 9 a 10 en Radio Samboy. Ahí nos dan puntual información. Nosotros, como siempre hacemos y de forma habitual, avanzamos los compromisos de nuestros matadores, bueno, de nuestro matador, que está todavía convaleciente, recuperándose. Desde aquí un abrazo a Serafín Marín y a nuestros novilleros. Hoy veremos a muchos novilleros, veremos a los alumnos de la Escuela Taurina de Barcelona en una actividad que es la celebración de ese Día Internacional de la Tauromaquia, que teníamos que haberlo hecho aquí dentro, pero que los Balañá, igual que hicieron el año pasado, nos torearon, nos dijeron que sí y luego nos dijeron que no. Pasa que en aquella ocasión dieron 15 días de margen para organizar las cosas y en esta ocasión nos han dado 4 días. Pero es igual. Al final todo pone las cosas en su sitio y al final ya sabemos con quién tratamos y al final tendremos que tomar otra estrategia. Pero al final el fin último lo vamos a conseguir y esa plaza de toros volverá a dar toros y podremos acudir a una celebración que es artística, que es cultural y que lo que estamos demandando desde la propia afición catalana es normalidad también en nuestra ciudad para nuestra afición y nuestro arte. El acto empezará a las 7 de la tarde. Tendremos a esos alumnos y a los novilleros catalanes toreando de salón. Vendrán niños, no solo los alumnos de la escuela, sino también
niños. Están todos los que nos están escuchando invitados a llevar a sus niños para que sepan lo que pesa un capote y lo que pesa una muleta, que es lo que primero sorprende cuando por primera vez coges uno de esos trastos, y para que les enseñen a cómo se echa el capote, a dar un lance, a montar la muleta. Y así estaremos hasta que sobre las 8 daremos el premio de investigación internacional que promueve el catedrático y amigo Vicente Royuela, que también ha estado en estos micrófonos, y se lo damos ese premio de investigación internacional que se otorga todos los años. Se lo daremos a Pablo Iglesias. Desde aquí ya le avanzamos que para poder darle el premio tendrá que ponerse un apodo. Pues nosotros a Pablo Iglesias no le vamos a dar un premio, ni a Pablo Iglesias, ni a alguien que se apellido Urtasun, ni cosas de estas. Tendremos que ponerle y buscarle un apodo para concederle el premio. Y con posterioridad a eso, presentaremos una nueva peña taurina que se va a llamar La Monumental. Es una pena que esta familia no haya querido dejarnos hacer eso, pero dices, oye, es que no quiero líos con los antitaurinos ni nada, porque tenemos todos los permisos, tenemos todas las autorizaciones, ya lo teníamos haciendo el evento dentro de la plaza y teníamos esa precaución y están avisados los fuerzas y cuerpos de seguridad que velan por la seguridad en nuestra ciudad. Es una pena que esa plaza, que esa peña que va a llevar ese nombre, pues tenga que presentarse fuera de la plaza en vez de dentro, pues es un acto totalmente académico, lúdico, festivo y sin ninguna connotación que alguien pueda poner ni un absoluto pero ni una objeción. Esa peña ya tiene más de 30 socios y bueno, pues no sé si vendrán los 30 o vendrán algunos, pues se presentarán y podrán ofrecer a los asistentes las opciones de poder participar en esa peña, que tendrá sede en el Círculo Ecuestre de Barcelona. Y también, aprovechando eso, pues podrán cada una de las peñas, que asistirán prácticamente todas, pues decir sus bondades, sus singularidades, sus circunstancias, para que hagan una cosa que yo creo que como aficionados catalanes tendríamos que hacer todos, que es hacernos miembros de una peña taurina. No hay toros ahora mismo aquí, pero sí se organizan salidas, visitas, se va a ver toros, se van a ver ganaderías, se van a ver tentaderos. Al final es una forma de mantener viva esa afición. Y claro, pues, en unas condiciones mucho más ventajosas que si uno se quiere coger un tren, un avión o un coche para ir a ver toros solo con la familia, porque al final se hacen descuentos, se hacen paquetes y se puede viajar y disfrutar y además tener, pues eso, relación con otras personas de tu misma ciudad y compartir algo tan bonito como es la afición por los toros. Cuando uno se pone a hablar de toros, yo coincidí con Nicolás, que es el escritor Nicolás San Pedro, que hizo El Aventadero y todo esto. Coincidimos en una cena, era cena de otro evento que no tenía nada que ver con los toros, y estuvimos 1 hora y media, 2 horas, se nos pasó la cena, digo, coño, ya ha terminado el acto, o sea, nos pasamos las 2 horas hablando de toros. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, potenciar también esas peñas y que cada uno exponga sus singularidades, sus bondades y las capacidades de la gente para poder adherirse a las mismas. Tenemos aquí al presidente de la Peña Taurina, José Tomás, sí, que de momento es la única en la que milito. Ya los he dicho a los de Utiac que quiero hacerme socio, que asistiré a los próximos eventos que van a hacer. Ellos van a organizar un viaje a Madrid para ver toros, para ver una ganadería. Sí. Y yo a eso no podré ir, pero sí que iré el día 30 a la comida que organizan con el presidente de la Plaza de Toros de Bilbao. Yo sé que yo pertenezco a UTIAC, aparte de la federación, lógicamente, y sí voy a poder ir al fin de semana a Madrid.
Y por motivos laborales el festejo de Mario no voy a poder ir, pero el fin de semana sí que aprovecho y nos vamos a las ventas y después vamos a la ganadería. Y bueno, y agradecer ahí el esfuerzo a todas las peñas, ¿no?, que hacen por mantener la llama y no perder la ilusión de hacer algún evento taurino y seguir luchando por la fiesta. Yo quería aprovechar también porque sé que has estado implicado en esa gestación y eclosión de esa nueva peña que lleva ese maravilloso nombre de La Monumental, y aunque duela, porque duele mucho que no podamos presentar una nueva peña en la plaza que lleva justamente su nombre, te felicito y felicito a los promotores porque hubo una peña monumental de Barcelona que se desapareció, que compartíamos sede en el Bretón, con la peña José Tomás. El Bretón cuando lo llevaban los hermanos Bretón. Hoy el Bretón sería el Bletón porque lo llevan los chinos, obviamente. Pero incluso con los chinos, que siempre nos trataron bien, todo hay que decirlo, la Monumental tenía su sede en el altillo del bar. La zona media era zona neutra y los sótanos era donde compartíamos dos peñas, una peña taurina, nosotros, y la peña de Rafael, que era una peña taurino-flamenca, y entonces ahí, bueno, buenas tardes y buenas noches se han echado. ¿De qué peña te vas a hacer, Pruden? De la que tú quieras. De la que tú quieras. Voy a encontrar esa luz que no he visto. Pero oye, mira, déjame que te cuente, porque el programa de la semana pasada, los amigos estos de Calanda nos escucharon y he estado estos días de lunes y martes allí y me han hecho ver una información. El día 1 de mayo se celebró una novillada en Calanda y parece ser que hay un chico igual que este de Hospitalet, un tal Álvaro Puig Simón, que se ve que va para figura, el chico este también, ¿no? Y es de Calanda, ¿no? Entonces, bueno, el chaval es muy joven y está empezando a despuntar. Digo, pues oye, lo voy a comentar para que, en fin, la gente sepa que hay gente nueva que no solamente es del sur, ¿no? Sino que hay... El apellido Puig no creo que sea muy lejos de aquí, ¿verdad? No, hay mucha afición en toda esa zona de Teruel, Calanda... Es que mi amigo, yo no lo francamente, yo no lo sabía, yo confieso mi total ignorancia del mundo taurino, ¿no? Pero este amigo, cuando yo la conversación y el programa y tal, digo, caramba, y nada, me mandó información y demás, y luego he estado viendo, en fin, hubo una novillada en Calanda el 1 de mayo, hace escasamente 14 días, y que bueno, que se ve que hay una afición tremenda por ahí. Sí, sobre todo en Alcoriza, en Alcañiz. En Alcoriza hay una peña muy activa que además hay mucha gente compañero. que En Calaceite. En Calaceite también. Luego hay mucho toro en la calle. Sí, O sea, es una zona pero que el Calanda toro en la organiza calle- dos festejos Sí, importantes, sí, una sí. novillada el 1 de mayo Sí, y el 12 de octubre una corrida. Eso me comentaron, ¿no? Que para el Pilar es un poco la fiesta grande de Exacto, Calandina. el Día de la Hispanidad. De hecho, Sí. antes de Madrid, yo creo que la última vez que pudimos ver a Serafín toreando fue justamente en Calanda, sí. En esa zona estuve yo viendo también un torero Con también Paulita. nuestro, Maxim, en Andorra. Toreó 6 toros la última vez que... Que es nuestro, aunque sea francés, pero Sí, es sí, nuestro. por eso. ¿No? Y además ha Por eso. emparentado por la vía ganadera con una catalana de Pro, la hija de Andrés Moreno. Del Moreno, que lo recuerdo yo, los carteles de agosto, en la Monumental de Barcelona. Como torero sí, su Sí, sí. ganadería es la única que está en la montaña, en Camprodón, que os invito a los que no hayáis ido nunca, simplemente si queréis disfrutar de la montaña, ojo que si una de sus vacas te ve en la montaña paseando, ellas van mucho más deprisa, pero se lo saben muy bien, y ahí no hay manera de quitarse en medio, y es ¿Y un está ganado... en Camprodón? Está, Sí, sí, en Camprodón. Camprodón. Y es ganado bravo, tan bravo como ¿La su recta dueño. de llegada? En la montaña, En la montaña. Está en la montaña, es un paraje precioso, perfecto, con un manejo dificilísimo, porque claro, luego hay que hacer saneamientos, luego hay que hacer que llevarla al cercado con el toro para que la preñe y tal, y evidentemente son unas fincas de Extremadura o de Andalucía, se maneja fácil. En la montaña Pedro, Verónica y Alicia tienen un mérito increíble. Es que esa es la referencia que yo tengo. Yo soy extremeño y cuando viajo... He dicho Pedro y es Andrés. Sí, perdón. cuando viajo hacia mi tierra o por Sevilla y demás, claro, las famosas dehesas tan lisas y llanas, y allí pues los animales campando a sus anchas, ¿no? Que ahora en la montaña me cuesta asimilar. Curiosamente en Cataluña, que hay poquitas ganaderías, hay otra también en la montaña, pero en este caso en los Pots de Beseit, que es la ganadería del Charnego, de Pedro Fumador,
que participó, de hecho, en esa comisión en la ILP, fue uno de las personas de las Terras de l'Ebre que vino, con su discurso peculiar, pero vino y lo dijo todo lo que tenía que decir. Creo que no dejó títere en cabeza, como también acostumbra, y ahí también sus vacas tiene 2 localizaciones, una más en el delta, más plana, y luego las tiene en aparte una placita que tiene más de Barberán. No es frecuente eso, ¿no? Sí. No es demasiado frecuente, pero entiendo que, claro, no hay en Cataluña territorio tipo dehesa que permita la cría del ganado bravo, que es una cría extensiva, que necesita parajes, evidentemente, y que, bueno, permite que se protejan parajes que de otra manera serían económicamente deficitarios. Todas esas dehesas... Se lo comentaba a Paco hace unos días. Lo poco que sea, cuando hablo con Herrera a veces, ¿no? Yo recuerdo una frase de él, ¿no? Cuando aquí se prohibió el tema de la tauromaquia y tal, lo dijo, y dice, sí, el espectáculo es el que es, la fiesta es la que es, pero ese animal existe gracias a que existen los toros, si no, estaría desaparecido. Indudablemente, pero por pura actividad económica. Criar un toro, los toros se lidian a partir de 3-4 años, un ternero nos lo comemos con 6 meses, luego ahora estamos con las vacas viejas, la maduración de las carnes y tal, y evidentemente, si fuera por el precio de la carne, nadie criaría en unas fincas absolutamente caras que tienen otras explotaciones y que permiten una diversidad ecológica como nadie tiene otro país. Una diversidad ecológica que nos envidia a todo el mundo, y eso lo protege el toro, porque si no, todas esas aves, todas esas plantas, sería imposible que permanecieran porque su guardián es el toro. Allí no entra nadie. Y el que entra sale corneado. Recuerdo esa frase de Herrera de este animal existe todavía y no ha desaparecido porque es la fiesta. Sería un animal extinguido ya, ¿no? Incluso entramos en otro debate, pero desde el punto de vista de la licitud, es un animal que es salvaje, pero que al mismo tiempo está modelado por el hombre, porque se hace una selección genética en el que evidentemente que no se les puede tocar, hay que hacerlo de manera absolutamente, tiene toda su historia, pero está modelado para que justamente pueda cumplir con lo que el toreo, la tauromaquia le exige. Y el toro del siglo XVIII no tiene nada que ver, y eso no se ha hecho por bobilis, lo han hecho los ganaderos, que evidentemente tienen también otro tesoro, que es todo el tema de la genética del toro bravo, con toda esa trazabilidad que tienen desde el siglo XVIII, incluso las castas originales, la cabrera, la gijona, desde el siglo XVI. Y es algo que cuando los investigadores de fuera de España vienen y comprueban eso, alucinan realmente. Pues también lo que comentábamos antes referente al toro, siendo el toro de Lidia, por las zonas de España donde el terreno es más rocoso y es otro tipo de ganado bravo, bien, que se utiliza para las calles, para los festejos, no para la lidia en concreto, es para otro tipo de festividad, el toro en la calle. Es el que se utiliza. Llegamos ya al final del programa para despediros a vosotros 4, daros las gracias por asistir y estar hoy con nosotros. Gracias, Javier Heredero. Mucha suerte en esas elecciones al Colegio de Arquitectos de Barcelona. Una anécdota también, la primera res que se lidió en la Plaza de Toros de las Arenas, la cabeza la tenemos en la sede de la Federación. Esto queda por Mazzantini, pero allí está. ¿Es un Miura? No es un Miura. Es un Veragua. Gracias, Prudencio Exojo. Nos vemos esta tarde a ti y a muchos extremeños que también seguro se acercarán. Gracias, Pedro. Gracias Luis. Nos vemos a todos. A los que queráis disfrutar de una pequeña pincelada de nuestra fiesta esta tarde a las 7 en la calle Marina entre Diputación y Gran Vía. Y a todos ustedes, gracias por seguirnos, por vernos, que cada día somos más. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. No sé si me verán a mí o verán a otra persona que haga las veces de presentador, porque aunque no lo parezca, aparte de esta afición, también trabajo. Muchísimas gracias a todos. Hasta la semana que viene. Adiós.